Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje y autoconocimiento a través del tarot. Mi nombre es Susana y hoy vamos a aprender sobre el arcano mayor número 16, la torre. Pero como siempre, antes de avanzar, asegúrate de proteger tu energía y de tomarte un tiempo para conectar con la energía de la carta. Escribe en tu diario de tarot y ahora sí, comenzamos. La carta de la torre simboliza cambios repentinos, revelaciones y caída de estructuras que ya no funcionan. Después del diablo, que nos habla de apegos y estructuras construidas desde el miedo o desde el ego, llega la torre a derrumbar esas estructuras que ya no se pueden sostener más. Esto lo podríamos relacionar con algún tipo de intervención divina, porque primero nos encadenamos en la carta del diablo. Y luego, si no nos liberamos de lo que sea que nos estaba manteniendo en esclavitud o lo que sea que estábamos entregando, pues, nuestro poder, entonces la vida, Dios, el universo, lo hace por nosotros. Llega y rompe las cadenas cuando menos lo esperamos. Esto puede estar asociado con la intervención divina, como dijimos, con limpiar cualquier cosa que ya no está alineada con nosotros y que ya no nos sirve para la evolución de nuestra alma. Es cuando algo que parecía estable se derrumba, pero eso que se cae es necesario para crecer. Aunque al parecer la torre es una carta negativa, su energía es muy purificadora y transformadora. Nos ayuda a derribar lo que ya no nos sirve y nos invita a aceptar el cambio, aprender de la crisis y abrirnos a nuevas posibilidades. La torre es el arcano mayor número 16, que es un número que habla de destruir para construir. Este número habla de estructuras o creencias que parecen firmes, pero que en realidad están sostenidas por el ego, por ideas falsas o por situaciones que ya no son auténticas. El 16 nos trae sacudidas, crisis o cambios inesperados, pero no para castigar, sino para despertarnos y para obligarnos a ver la verdad. Y si lo reducimos a un dígito, nos da 7, que es un número muy, muy espiritual, que está relacionado con la conciencia, la búsqueda interna, con esa verdad profunda. Habla del dominio de uno mismo y del crecimiento espiritual. Aquí es donde la torre se conecta con el carro, que es el arcano mayor número 7. El carro habla de avanzar, de tomar el control y de dirigir la vida con voluntad. Mientras que la torre nos habla del otro lado del 7, de cuando creemos que controlamos todo y la vida nos frena de golpe para cambiar la dirección. El carro nos enseña a dirigir y la torre nos enseña a soltar el control cuando ese camino ya no es verdadero. Ambos buscan lo mismo, llevarnos a una conciencia más clara, solo que uno lo hace avanzando y el otro lo hace a través de derrumbar lo que ya no nos sirve. La torre nos enseña que los momentos difíciles son parte del aprendizaje y de nuestra evolución. Ahora, tradicionalmente la torre está asociada con Marte por su energía explosiva y directa. Es energía de destrucción. Y como en la carta de la torre hay destrucción, hay estructuras que se caen, esto pues encaja muy bien con Marte en Aries, que es energía impulsiva, iniciadora. Pero en la astrología moderna, muchas personas relacionan la torre con Urano, porque Urano habla de cambios repentinos, de despertares inesperados. Urano es esa energía sorpresa, de cambio radical o de cambio abrupto, del rayo eléctrico que literalmente lo tenemos aquí en la carta. Urano gobierna lo impredecible, lo disruptivo, todo eso que rompe estructuras viejas para traer innovación. Y pues eso también vibra muchísimo con la torre. Así que tú toma el planeta que sientas que está más conectado con la carta
o puedes usar ambos, lo que sea que resuene más para ti. Y pues el signo es Aries, que es signo de iniciativa, de acción y valentía. Aries aquí nos da el coraje y la fuerza para enfrentar la destrucción y para tomar decisiones rápidas. Y nos recuerda que del caos puede surgir algo mejor. Ahora, los colores que vemos en la carta son el negro en todo el fondo, que nos habla de el misterio, de inconsciente, de la sombra. Nos habla también de duelo. Y vemos también rojo, que nos habla de pasión, acción, fuerza y coraje. Todo eso que necesitamos para poder enfrentar el cambio. Hay amarillo, que habla de claridad mental, iluminación y revelación. Y hay mucho gris también, que representa neutralidad, pausa, introspección y sabiduría, que es justo lo que nos va a ayudar a enfrentar esa pérdida. Entonces, en la carta vemos una torre que está en la cima de una montaña y que le cae un rayo. También vemos a un par de personas que están cayendo de la torre. Esta torre representa las estructuras que hemos construido en nuestra vida, como creencias, ideas, relaciones, planes, identidades que pensábamos que eran firmes y que nada las iba a mover. Es todo aquello que creíamos que era seguro, que pensábamos que era para siempre. La torre parece una estructura sólida, pero se ha construido sobre un cimiento inestable. Está aquí en la punta de una montaña y solo se necesita un rayo para destruirla. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en la carta. Esta torre representa que cualquier cosa que haya sido construida sobre cimientos inestables está destinada a desmoronarse, está destinada a colapsar. Pero este rayo que cae desde el cielo no es un castigo, es una revelación. Este rayo representa una verdad que llega de golpe, algo que ya no se puede ignorar. Representa la fuerza del cambio. Ese rayo obviamente salió de la nada, es energía que llega de repente, cosas que no nos esperamos. Muchas veces es una noticia, puede ser una experiencia, una verdad que rompe una ilusión. La torre aparece cuando algo que parecía estable ya no puede sostenerse, porque está construido sobre bases falsas o poco auténticas. Ahora, la corona que vemos que sale volando de lo alto de la torre representa el ego, el control, el orgullo, esa sensación de poder o de certeza absoluta. Cuando la corona se cae, la carta nos recuerda que no siempre tenemos el control y que muchas veces lo que se derrumba no es la vida, sino la idea que teníamos sobre ella. Y bueno, las personas que se caen de la torre, nadie las está empujando, sino que se están cayendo porque la estructura ya no puede sostenerlas. Esto nos habla de esos momentos en los que la vida nos saca de golpe de un lugar, de una situación o hasta de una versión de nosotros mismos. Nos muestra que todo lo que estaba mal construido se derrumba y que aunque duela y tengamos miedo, también eso nos libera. La caída es necesaria para crecer. Y aunque a veces estemos en esos lugares incómodos donde nos sentimos seguros, la torre rompe eso, esa falsedad. Estas personas están cayendo de cabeza, lo que nos habla de rendición total a lo que es. No hay ningún tipo de control aquí. Y esto simboliza que no podemos controlar las circunstancias. Cuando pasamos por un cambio inesperado, perdemos completamente el control que creíamos tener y solo nos queda rendirnos y aceptar la situación. Entonces,
El fuego que aparece por las ventanas representa purificación y transformación. El fuego no solo destruye, también limpia, quema lo viejo para que algo nuevo pueda surgir. Esta carta nos muestra que hay cambios que no pueden ser suaves ni graduales, porque ya llevamos demasiado tiempo ignorando las señales, entonces la vida tiene que hablarnos más fuerte. También vemos 22 llamas o chispas alrededor de la torre. Esas llamas tienen forma de pequeños yods, la letra hebrea, que en la tradición cabalística simboliza chispa divina, energía creadora, la voluntad superior, esa intervención espiritual. Y el número 22 puede estar haciendo referencia a los 22 arcanos mayores, a las 22 letras del alfabeto hebreo y al camino completo del viaje espiritual. Entonces, estas llamas pueden interpretarse como la energía divina actuando a través de el proceso evolutivo. Esto nos dice que esta destrucción es parte de un plan mayor y que el derrumbe no es un caos sin sentido, sino que es parte del despertar del alma. Es como si el universo estuviera interviniendo para romper algo que ya no estaba alineado con nuestro camino. Y bueno, ahora, el fondo oscuro nos habla de esa oscuridad que suele acompañarnos en esos momentos. Cuando la torre aparece es normal sentir miedo, confusión, sentirse como perdido, pero este caos no es permanente. Este es el momento justo antes de una verdad más clara, más honesta, más alineada con quienes somos realmente. Y las nubes grises representan ese momento de confusión o de tensión. Las nubes cubren la oscuridad, simbolizan momentos donde no vemos todo con claridad, donde hay como mucha incertidumbre, hay información que todavía no comprendemos. El ambiente se siente como cargado, como antes de una tormenta. Muchas veces la torre no llega de la nada. Había señales, pero estaban nubladas. Esas nubes también pueden reflejar ansiedad, miedo o sensación de caos interno. Este momento cuando no entendemos lo que está pasando, pero las tormentas no duran para siempre. Las nubes grises son temporales y después de la tormenta el cielo se empieza a despejar y la visión se vuelve más clara que antes. Ahora, algo muy, muy importante de la carta es entender que la torre no destruye lo auténtico. Solamente se cae lo que no era sólido de verdad, lo que no estaba estable. Lo que realmente está alineado con nosotros, con nuestra esencia, eso no se pierde. Lo que se cae solamente es aquello que no tenía bases reales, aunque muchas veces nos cueste aceptarlo. En esencia, la torre nos recuerda que el cambio, aunque brusco, libera el espacio para reconstruirnos de una manera más auténtica. Cuando la torre aparece, siempre está conectada con cambios repentinos, con revelaciones, con verdad que sale a la luz. Puede hablar de ruptura de hábitos, de creencias, de relaciones que limitan nuestro crecimiento, de esos cambios repentinos que nos llevan a nuevas oportunidades. Aunque al principio puede dar miedo, en realidad es una carta de liberación, de romper con esas falsas creencias, con esas falsas seguridades, esos cimientos falsos. Nos recuerda que a veces la transformación llega de golpe, pero siempre es para abrir espacio a algo nuevo, algo mejor. El alma también evoluciona a través del dolor y ese dolor nos ayuda a convertirnos en la persona que necesitamos ser. La torre es la forma en la que el ego se destruye,
Una identidad, la vida que conocemos se destruye, se cae para que a partir de ahí podamos transformarnos y reconstruirnos desde cero, desde las cenizas como el ave fénix. Y cuando sale invertida, puede hablar de resistencia al cambio o de tratar de retrasar lo inevitable. La torre habla de cuando nos aferramos a estructuras que ya no nos sirven y que tratamos de evitar el caos que a veces es necesario. Esta carta nos invita a aceptar esa ruptura y a confiar que de ella van a surgir nuevas oportunidades. Muy bien, ahora vamos a pasar a su interpretación en las lecturas. Cuando la torre aparece en una lectura de amor, nos habla de una sacudida fuerte en la relación. Es ese momento donde algo que parecía estable se mueve de repente. Puede ser que es una verdad que sale a la luz, una discusión importante, una crisis que cambia todo o hasta una ruptura. Pero más que un se acabó, la torre habla de que algo ya no se puede sostener como estaba. A veces no se cae la relación, sino que se cae la idea que teníamos de ella. Puede doler, sí, pero también limpia lo que estaba basado en una ilusión o en algo falso, pues. Y cuando sale invertida, muchas veces la crisis ya está, pero se está evitando. Hay tensión acumulada, cosas que no se dicen, situaciones que se sostienen por costumbre, por miedo, tal vez, al cambio. Es como saber que algo necesita moverse, pero no querer tocar el tema, y en lugar de una explosión externa, puede haber una incomodidad interna muy grande. La torre invertida indica que si no se habla claro, eventualmente la sacudida va a llegar más adelante. A veces cuando la torre aparece puede representar una relación que necesita ser completamente destruida y reconstruirla desde cero, sobre una base más estable. Esta carta no viene a castigar, viene a derribar lo que ya no es verdadero para que algo más honesto pueda construirse. Cuando la torre aparece en una lectura de trabajo, habla de un cambio fuerte e inesperado en el ámbito laboral. Puede ser un despido o una renuncia repentina, una reestructuración en la empresa o un proyecto que se cae o una noticia, una sacudida. Es ese momento donde algo que parecía seguro deja de serlo. Pero ojo, muchas veces no es castigo, como le hemos estado diciendo. Muchas veces esto es una liberación. A veces estamos en un lugar que ya no es sostenible, pero no nos animamos a movernos y la vida nos mueve. También puede indicar que una verdad sale a la luz en el ambiente laboral. Puede ser posible que haya dinámicas tóxicas, conflictos que ya no se pueden ocultar. La torre simplemente derrumba eso que estaba construido en bases frágiles o falsas. Viene a decirte que ya no se puede seguir igual. Y cuando sale invertida en el trabajo, puede hablar de tensión acumulada en el ambiente laboral. Sabes que algo no está bien, pero sigues ahí por miedo al cambio, tal vez. Puede ser que una empresa también se esté tambaleando, pero que nadie dice nada. O tú mismo, que sabes que tu lugar ahí ya terminó, pero no te animas a tomar la decisión. Y esa crisis se empieza a gestar lentamente. Aquí no significa que vas a perder el empleo. A veces simplemente significa romper una estructura vieja para construir algo más alineado contigo. Ahora, en cuanto a la salud, recordemos por favor que el tarot actúa solo como una herramienta de conciencia y energía, no como un diagnóstico o consejo médico, ¿ok? Entonces, cuando la torre sale en una lectura de salud, normalmente habla de algo que aparece de manera repentina y que nos obliga a prestar una atención inmediata. Siempre, siempre está conectada con energía repentina, a veces incluso accidentes.
Puede ser un diagnóstico inesperado, un ataque al corazón, eventos de salud que golpean sin advertencia. Un síntoma muy fuerte que aparece de la nada, como un rayo. Como Marte rige la sangre, la cabeza, la cara, los músculos, el sistema nervioso, entonces puede estar conectado a derrames cerebrales, presión arterial, dolores de cabeza, migrañas, aneurismas cerebrales. Podría estar conectado con trauma, inflamación, brotes, cosas que aparecen rápidamente y simplemente se disparan. No necesariamente significa algo catastrófico, sino un llamado claro del cuerpo diciendo, ya no puedes seguir igual. Es una sacudida que rompe hábitos dañinos, excesos, estrés, simplemente una forma de vida que ya te está pasando la factura. Y cuando sale invertida, puede hablar de señales que se están ignorando. El cuerpo ya viene avisando, pero la persona sigue postergando los cambios, el chequeo, el descanso. También puede hablar de estrés acumulado, tensión nerviosa, ansiedad, todo eso que se guarda y eventualmente puede manifestarse, ya sea física, mental, emocionalmente. Simplemente es un desgaste muy grande. La torre en salud no significa automáticamente algo grave, ¿ok? Simplemente significa un cambio necesario. Tal vez necesitas una intervención médica, hacer un cambio positivo, simplemente empezar a cuidarse de verdad. Esta carta te dice que algo necesita reestructurarse para que tu bienestar, tu salud pueda mejorar, pueda sostenerse. En lecturas de espiritualidad, la torre nos habla de un despertar fuerte. Es ese momento donde se caen creencias que dabas por ciertas, donde algo que pensabas que era verdad absoluta se derrumba. Puede ser empezar a cuestionar una religión, una práctica, un maestro, una filosofía o hasta tu propia identidad. No es cómodo, pero es muy liberador. Es como cuando te das cuenta que lo que estabas siguiendo lo hacías más por miedo o por costumbre que porque realmente creyeras en eso. La torre nos habla de ese despertar abrupto, de darte cuenta de esas cosas que ya no se pueden sostener. Puede sentirse como una crisis de fe, pero en realidad esa fe se está como purificando. No es que perdiste tu espiritualidad, sino que estás quitando esa rigidez alrededor de ella. Y cuando sale invertida en espiritualidad, muchas veces nos habla de resistencia al despertar. Sabes que algo ya no resuena contigo, pero sigues ahí, tal vez por no dejar de pertenecer, por miedo, por tener una seguridad. Puede hablar de apego a creencias o reglas o a una como imagen espiritual que ya ni siquiera va contigo. La torre en espiritualidad no destruye tu camino, lo hace más auténtico. Solamente derrumba lo que no era verdad para que tu conexión sea más consciente, más libre, más tuya. En resumen, la torre nos recuerda que a veces lo que parece un desastre es en realidad una oportunidad de renacimiento y de crecimiento auténtico. Aunque puede parecer caótico, esta es una oportunidad para soltar lo que ya no funciona y reconstruir con mayor autenticidad. En el fondo, la torre nos enseña que a veces la vida nos sacude para despertarnos, no para castigarnos, sino para liberarnos de esas estructuras que nos limitaban. Esta es una carta de crisis, sí, pero también de verdad, de despertar y de liberación, porque eso que se derrumba nos estaba impidiendo crecer. Como siempre, recuerda por favor tomar tus propias notas y usar tu intuición. Conéctate con la energía de la torre y pregúntate qué cambios inesperados están llegando
y cómo puedo enfrentarlos con claridad. Escribe en tu diario y cuando termines, cierra con una afirmación como acepto los cambios y confío en que me llevarán a algo mejor. En la descripción del video te dejo más ejemplos de preguntas y afirmaciones para que tú elijas el que más resuena contigo. Y pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado la clase y que hayas aprendido mucho sobre la torre el día de hoy. Y si deseas seguir explorando el tarot conmigo, te invito con mucho cariño a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos entonces en la próxima clase donde continuaremos el viaje del alma y aprenderemos sobre la estrella. Bendiciones.